Buenas tardes, estimado tutor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis David Silva Cando. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro del proyecto de vinculación, en esta ocasión voy a hablar sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Los entornos digitales son de suma importancia, tomando en consideración que constituyen una fuente de interacción, conocimiento e investigación, así como permiten el acercamiento y exposición de nuestra intimidad, la cual muchas veces se ve expuesta dentro de estos mecanismos tecnológicos. El afianzamiento de los entornos digitales, que cada vez se torna más indispensable para el ejercicio de los derechos como la libertad de expresión, comunicación, educación, acceso a la salud, dejando el encuentro personal de ser el medio de interacción más empleado. Tanto el Internet y sus plataformas web permiten el acceso e intercambio de información de personas y entidades, así como el acercamiento y exposición de nuestra intimidad, en redes a las que alimentamos de datos personales y de las que se construyen redes de inteligencia artificial. Sin embargo, la respuesta jurídica descuida escenarios en los que las personas se ven expuestas ante mecanismos virtuales y tecnológicos. Esto debido a que si bien las redes pueden ser espacios de riesgo, también son medios de interacción y desarrollo de habilidades y destrezas para las inteligencias múltiples. Este campo es ambiguo y complejo, pues exige asumir en forma interdisciplinaria un método de educación y ejercicio en derechos que protege y potencie el uso de las redes digitales y el Internet, sin que aquello implique un riesgo a la vida e integridad de los niños y de los adolescentes. Desarrollo. La era digital va de la mano con el desarrollo de las TICs. La existencia de sitios web de gran utilidad brindan oportunidad para que las personas tengan excelentes resultados en estudios, trabajos e investigación. Pero también existen desventajas de la era digital y el desaprovecho de los dispositivos electrónicos. La globalización ha traído innumerables cambios para la sociedad en diversas áreas, como en la área política, económica, social, cultural y sobre todo en la tecnológica. Pero existe un fenómeno llamativo que es la era digital, donde las personas tienen en sus manos dispositivos electrónicos con los cuales pueden obtener una serie de ventajas y asimismo desventajas en sus vidas, donde se dan importantes avances tecnológicos que se traducen en dispositivos más pequeños, eficientes, con capacidad enorme de procesamiento y almacenamiento, plataformas virtuales interactivas, aplicaciones y dispositivos para todo uso. Las ventajas han sido innumerables y debemos agradecer por esas facilidades, siempre que se haga un uso debido de las tecnologías, que incluso han permitido fortalecer los lazos familiares y de amistad. Por ejemplo, cuando las personas se han encontrado en distintos lugares del mundo y han podido volver a conversar a través de las redes sociales. Al hablar de esto, nos referimos a que existen personas que quieren sacar una utilidad de la tecnología para atentar contra miembros de una sociedad. Y la idea más cercana es la delincuencia, la misma que se ha modernizado. Y hoy a través de los sitios web comienzan a cometer una serie de delitos que los conocemos como delitos informáticos o cibernéticos. El Estado debe garantizar, dentro de la normativa vigente, el Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos y la protección de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, tomando medidas eficaces para evitar cualquier tipo de vulneración y atropello. Se debe desarrollar políticas públicas que sean aplicadas de manera eficiente para proteger a los niños y a los adolescentes. En Ecuador existe la política del Internet seguro, establecida por varios organismos, pero no cuenta con una difusión adecuada, y eso no permite que haya un control o mejora en la situación, aunque exista la buena voluntad y la predisposición. En sí, dentro de la normativa vigente, podemos citar a la Constitución de la República del Ecuador, la cual en su artículo 44 nos manifiesta que las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones. Esto dentro de un entorno familiar, escolar y social que sea acorde a lo que ellos deben tener, efectivo y seguro,
Este entorno emocional y cultural, este entorno permitirá, la satisfacción de sus necesidades sociales, efectivo emocionales y culturales. Todo esto con el apoyo de las políticas intersectoriales, nacionales y locales. Voy a topar el tema de los riesgos de la utilización, de los riesgos del uso de la tecnología. Dentro de los principales riesgos a los que pueden estar expuestos los menores, son con el uso de las tecnologías son el grooming, el sexting, el ciberbullying, el ciberacoso. Se debe tomar en cuenta también que los contenidos en la web pueden fomentar las ideas suicidas, las autolesiones, la anorexia o cualquier otra actividad que representa un alto riesgo. La creciente digitalización de la sociedad produce efectos directos en los derechos de los menores. Los jóvenes con sus habilidades digitales se encuentran en una posición ventajosa para aprovecharse de todos los beneficios que estas nuevas tecnologías les aportan en un futuro próximo. Para esto también incrementa su vulnerabilidad frente a situaciones de riesgo. Hablemos un poco sobre el grooming. El grooming se define como el ciberacoso ejercido de forma deliberada por un adulto para establecer una relación y un control emocional sobre un menor, con el fin de preparar el terreno para su abuso sexual. En algunos casos puede ser realizado entre menores, pero normalmente con una diferencia de edad, donde el mayor suele ser el acosador. El adulto en este marco desarrolla una conducta que apunta a lograr una amistad virtual con el niño, con el adolescente, ya sea a través del internet, del teléfono celular u otra herramienta tecnológica. Con dicho objetivo, puede simular que él también es menor de edad. Una vez que establece el lazo emocional con la víctima, el acosador comienza a vulnerar la intimidad del niño o del adolescente y puede obtener sus datos personales e incluso de contacto. La finalidad del grooming suele ser la obtención de imágenes del menor sin ropa o desarrollando algún tipo de acto sexual. Con este material en su poder, el acosador puede chantajear para obtener más imágenes o incluso para forzarlo a tener un encuentro físico, haciendo que el grooming virtual se pase al abuso sexual. Esto quiere decir que el grooming está asociado a la pederastia o pedofilia. También puede llevarse a cabo para introducir al menor en la pornografía, en una red de prostitución. Código Orgánico Integral Penal. Dentro del Código Orgánico Integral Penal se establece sanciones para este tipo de delitos. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De igual manera, cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Igualmente, la persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa, por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Este delito es grave y puede conllevar al cometimiento de otras conductas delictivas que se encuentran tipificadas en nuestra normativa. Aprovechándose del encuentro con el menor, que en muchos países se ha conocido que han sido víctimas de violación, trata de personas, tráfico de órganos, turismo sexual, secuestro extorsivo, la pornografía. Incluso muchas de las víctimas han perdido su vida por resistirse a sus victimarios. Hay que tomar en consideración mucho que este problema está creciendo cada vez más en nuestra sociedad y hay que ponerle ojo para poder actuar de una manera oportuna. Las redes sociales. Las redes sociales constituyen una fuente inagotable de información en tiempo real sobre el mundo que nos rodea. Han sustituido en gran parte a los tradicionales canales informativos que conocemos, como la televisión, el radio, la prensa. Si logramos mezclar de forma eficaz y positiva las redes sociales en nuestros estudios,
podremos alcanzar nuestros objetivos de forma sencilla. Las redes sociales nos brindan un sinfín de beneficios. Facilitan la interacción entre los estudiantes, nos facilita la búsqueda de información, también nos permite mantener contacto con familiares que están lejos, nos facilita la compartición de recursos y contenidos, nos permite generar debates y efectuar actividades. De igual manera, agiliza el proceso de aprendizaje. Pero también tienen sus desventajas, y aquí vamos a topar este tema, las desventajas del uso de las redes sociales. Dentro de las desventajas que tiene el uso de las redes sociales, podemos apuntar que se pierde la interacción con el entorno social y familiar. Puede el adolescente o el niño convertirse en víctima de ciberacoso, ciberbullying, suplantación de identidad. Se exponen a que personas muchas veces que no conocen publiquen información personal. Se convierten en víctimas de virus y software dañinos. La primera desventaja es la adicción que crea en la gente, especialmente en los adolescentes. Las personas se obsesionan con las redes sociales, pierden muchísimo de su tiempo, además de que causan estrés y, por supuesto, daños en la salud, tanto mentales como físicos. Daña considerablemente la vista, por ejemplo. Otra de las desventajas que podemos citar es el peligro que circula en Internet. Existen miles de personas que se crean cuentas en las redes sociales, malintencionadamente, para hacer caer en sus juegos a niños ingenuos. Rastrean usuarios a través de la información que obtienen de ellos. Ejemplos de casos abundan. ¿Cuántos adolescentes vemos en televisión como víctimas de una violación por parte de un hombre que conoció en Facebook? Los grupos que se crean en esas redes, es común que se creen páginas oficiales que promueven el seguimiento del satanismo o del suicidio, aprovechándose de los miedos y temores de los adolescentes, quienes son los más vulnerables a este tipo de peligros. Derechos de niñas, niños y adolescentes. No se podrán tratar datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes a menos que se cuenten con la autorización expresa del titular o de su representante legal, o cuando dicho tratamiento esté destinado a salvaguardar un interés público esencial. Esto se evalúa en atención a los estándares internacionales de derechos humanos y como mínimo debe satisfacer los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Además, incluye las salvaguardas específicas para proteger los derechos fundamentales de los interesados. Los adolescentes, en el ejercicio progresivo de sus derechos a partir de los 15 años, podrán otorgar en calidad de titulares su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales, siempre que se les especifique con claridad cuáles son sus fines. Derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes. Dentro del artículo 46 tenemos que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes. Protección. En el numeral 4 se establece la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoquen tales situaciones. Las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes, serán imprescriptibles. Recomendaciones para los estados y entidades educativas para la prevención y educación de niños, niñas y adolescentes. Es prioritaria la intervención, la prevención, sin dejar de lado un enfoque de políticas normativo y judicial, para enfrentar los aspectos identificados como riesgosos de la sociedad de la información y el conocimiento. En especial el Internet y las redes sociales digitales, fundamentalmente por medio de la educación, considerando la participación activa de los propios niños, niñas y adolescentes, los progenitores u otras personas a cargo de su cuidado y los educadores, tomando en consideración como principio fundamental el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Conclusiones. Tras el análisis podemos deducir que si bien nuestra legislación establece varias conductas que han sido tipificadas y que disponen sanciones determinadas, debemos tener muy en claro que la realidad es otra.
y esto no ayuda a combatir este tipo de delitos en su totalidad. Esto se debe a muchos factores. Entre los principales está el temor que la sociedad tiene por imponer la respectiva denuncia, tanto por temor a las represalias como por la desconfianza que existe hoy en la justicia. Y en mayor grado se encuentra el desconocimiento de las nuevas modalidades de los delitos digitales. Como conclusión, también podemos nombrar que para contrarrestar los ciberdelitos es necesaria la intervención por parte del Estado, trabajando, como lo había mencionado anteriormente, en políticas públicas que permitan prevenir, orientar a los niños, niñas y adolescentes sobre estos delitos que causan mucho daño, sobre todo en las personas en condición de vulnerabilidad como lo son ellos. Es importante que el trabajo en conjunto de autoridades, padres de familia, estudiantes y la sociedad en general tengan claro conocimiento y estén informados con la finalidad de poder actuar y reaccionar ante un posible problema de esta naturaleza. En definitiva, los niños y adolescentes deben hacer un uso responsable de las tecnologías y conocer las complicaciones que puede desencadenar el uso irresponsable del Internet y redes sociales, identificando qué sitios web son un aporte para su conocimiento o formación, así como los que únicamente sirven como una distracción, o peor aún, que sirvan para caer en redes de delitos cibernéticos. Finalmente, me permito destacar que en la actualidad la sociedad no tiene bien cimentados los valores humanos, lo cual hace indispensable que se inculque en todo momento el respeto hacia las personas y conocer cuáles son sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, es indispensable, como medida de prevención, que la familia y las unidades educativas presten especial atención en el comportamiento de la niñez y adolescencia, ya que pueden ser víctimas de cualquier vulneración de derechos por estos medios digitales. Muchísimas gracias. Una buena tarde.